Eric Ulises Vázquez López. Efectivamente, fíjese que su examen no ingresó fuera de horario, ¿verdad? Ustedes. Eh, entonces, no tiene esa nota porque no ingresó examen, ¿verdad? Esa fue la situación que pasó en el caso suyo, ¿verdad? Eh, bueno, Ok, vamos a listo, muchas gracias. concluir. Yo tengo, ya les mandé las diapositivas, más que todo el contenido, ¿verdad? Ustedes que vamos, con el cual nosotros vamos a trabajar. Y entonces, para que podamos estar sabidos, ¿verdad? Ustedes de lo que yo les envié, pues eso va a venir en el examen, ¿verdad? No viene nada más ni nada menos, más de lo que acá estamos viendo y lo que hemos visto en clases, ¿verdad? Se los envié el día viernes de una vez porque entiendo que hoy y mañana pues van a tener poco tiempo para estudiar, pero ya tuvieron por lo menos el fin de semana para que ustedes pudieran retroalimentar su, ahí sí que, digamos, a repasar las clases, ¿verdad? No son tan complejas, no son Tal clases vez no tan se me difíciles. llenaron mis pies de niño. ¿Alguno de ustedes realmente esto pues es pan comido a ustedes? Eh, Entiendo que el que estudia, el que escucha la clase, pues, ¿verdad? Tiene sus méritos. Miren, aquí yo no voy yo entiendo, tal vez algunos dirán, mire que la nota sacó esto, sacó lo otro, pero yo les comentaba, ¿verdad? Ustedes el día viernes de que yo les limité un poco el averiguar sobre algunos registros porque no los quise cargar mucho. Sentí que en este semestre el tiempo es menos, ¿va? Ustedes nos quitaron varios días. Incluso pregunté si yo podía dar otros días a ustedes, o por lo menos para no ir corriendo, pues, porque realmente no es algo agradable ni recibir clases corriendo, ni darlas a ustedes. Pero bueno, al final es el tiempo que tenemos y nos apegamos al tema. Yo, por lo de pronto, pues, los temas no son complejos, son temas prácticamente sencillos, no son tan difíciles, ¿verdad? Ustedes, el que estudia, estudia, el que no a ustedes. Y, y entonces, tomarse el tiempo, el examen estaba así como lo contestaron los primeros, 10 15 minutos a ustedes. ¿Por qué? Porque el que estudia, estudia, el que sabe, sabe, y así que yo todavía les di bastante tiempo, ¿verdad? Normalmente les doy menos, pero todavía tuvieron 45 minutos para poder examinarse. Acá dos cosas, ¿va? Ustedes que ingresen tarde ustedes a poder examinarse, pues es una decisión de cada uno, ¿verdad? Ustedes tienen que destinar por lo menos una hora, ¿verdad? Ustedes para cada curso, porque así se sometieron ustedes, cada quien eligió el curso que podía llevar, y por lo tanto, pues de mi parte, pues yo, el examen, si ustedes hubieran entrado 10 minutos antes, lo contestan y lo envían, y sin ningún problema, ¿verdad? No es un examen complejo, no es un examen ambiguo, no les pregunté nada de lo que no se vio en clase o lo que no hemos visto acá. Todo lo que les pregunté están en las diapositivas, o sea, tenían herramientas como para poder evaluarse. Y con el trabajo, pues de plano, a ustedes, a estas alturas del partido, diríamos todos, ¿va? Eh, un trabajo de 5 hojas, 2 hojas, una hoja, bueno, ¿qué les diré? ¿Verdad? Pero así fue reflejado en sus evaluaciones. Leí todos los trabajos, me llevó mi tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos estoy satisfecho de que yo lo leí, les di la puntuación que le correspondía a cada uno, ¿verdad? Según la calidad de trabajo que presentaron. Bueno, adicionalmente, miren, para terminar, estamos viendo el registro de procesos sucesorios. Este registro, ¿verdad? Ustedes, si se dan cuenta, no estamos viendo todos los registros, ¿verdad? No los estamos viendo porque no da tiempo a ustedes. Estamos viendo los registros más importantes que a mi consideración deben de tener ustedes por lo menos un conocimiento de cómo funcionan, porque es allí donde, en la práctica, pues, es donde nosotros ejercemos un poco más, ¿verdad? Para que nos familiaricemos con ellos. Y fíjense ustedes que el registro de procesos sucesorios, lo hablábamos el día viernes, es uno de los registros importantes, ¿verdad? Ustedes, este registro,
Se encuentra a ustedes, como lo decíamos, adscrito a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad ustedes? Este lo vamos a encontrar físicamente en la torre de tribunales, o mejor dicho, en la Corte Suprema, en el edificio más pequeño. Ahí los que han ido a litigar, han ido a procurar o algo así a esa torre, se dan cuenta que al ingresar las gradas a mano derecha hay un área financiera, ¿verdad? Ustedes, al fondo de esa área financiera, el primer pasillo a la izquierda, ahí está el registro de procesos sucesorios, ¿verdad? Este registro, ¿cuál es su función? Su función es llevar el control de todos los procesos testamentarios o intestados que se desarrollan en toda la República, ¿sí? Es decir, que cuando usted lo contrate para llevar a cabo un proceso sucesorio, un proceso testamentario, ¿sí? Usted debe de dar un aviso a este registro. Y ese aviso que va a dar usted, el objetivo es que este registro lleve, ahí sí que el control, ¿verdad? Ustedes, con relación al causante, porque es con relación a él, de que si ya se inició o no un proceso. ¿Por qué? Porque cuando llegue otro notario, ¿sí? A dar un aviso sobre el mismo causante que también está llevando el mismo proceso, pues ahí en el registro le van a decir, mire, señor notario, le quiero comentar que ya hay un proceso iniciado y lo lleva el abogado tal con tales eh, presuntos herederos, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué se evita? Evitamos que haya duplicidad o pluralidad, ¿verdad? Ustedes, de procesos, y que no solo que acá en Guatemala ya nos dimos cuenta que por un testamento, por un bien, por las personas, ¿verdad? Ustedes, los clientes, llegan hasta incluso a quitarse la vida, ¿verdad? Ustedes, familias contra familias, que es lamentable, ¿verdad? Pero entonces, con esto se evita, ¿verdad? Ustedes, ese conflicto, esa conflictividad familiar que pueda llevar, y lo que busca es la armonía, ¿verdad? Ustedes. Recordemos, los que ya llevan notariado y han iniciado con el proceso, con derecho notarial, se pueden dar cuenta ustedes que en el derecho notarial, pues encontramos dos tipos, o en el ámbito jurídico vamos a encontrar dos tipos de procesos. Un proceso notarial o un proceso judicial, ¿sí? En la vida jurisdiccional, se le llama en el ámbito puramente notarial, pues es de forma voluntaria, ¿verdad ustedes? De igual manera lo podemos llevar de forma voluntaria ante un juez de primera instancia, ¿verdad? Entonces, lo podemos llevar ante notario, lo podemos llevar ante un juez. Ustedes, digamos, el cliente decide, ustedes le proponen al cliente cuál es la vía más adecuada o más idónea, ¿verdad? Por supuesto, si lo lleva el notario, hay ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que lo radican ante el oficio suyo como notario. Usted pues lleva sus tiempos, usted hace los avisos, hace primera resolución, le da trámite y digamos, todo lo que se realiza en el expediente, pues usted lo va a hacer de forma inmediata. No tiene, bueno, más el tiempo que usted tenga, ¿verdad? Para invertirle a esos procesos, ¿verdad? Pero si nos vamos en la vía judicial, digamos, o en el ámbito jurisdiccional, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que el juez, pues, acuérdense que ellos tienen agendas, audiencias, ¿verdad? Y todo eso, pues, depende de un juez, ¿verdad? Entonces, lo más rápido en la vía notarial, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le encarga este registro de procesos sucesorios? Este registro está encargado, ¿verdad? Es nombrado por el presidente del organismo judicial, ¿verdad? Que es el encargado del registro de procesos sucesorios, es nombrado por el presidente del organismo judicial y forma parte del personal de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ustedes. El personal auxiliar es designado por el mismo presidente, ¿verdad? Ustedes, conforme las necesidades del servicio que actualmente se requiere, ¿verdad? Acá es importante tomar en consideración, ¿verdad? Ustedes que este es un registro pequeño, pero con mucha, eh, digámoslo así, trascendencia por lo que trata de regular y lo que trata de evitar es que exista uno, que los procesos se ven de forma clandestina, ¿verdad? Ustedes, donde el Estado no tenga control de los, de los bienes que se están dando en sucesión, ¿verdad? Testamentaria o intestada. Y lo otro es que no existiría un control, por ejemplo,
de quién llevó o no un proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque si usted no da avisos ahí, eso quiere decir de que el notario lo está llevando a su saber y entender, mas no lo está llevando de la forma legal correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos procesos pasan filtros, ustedes se recordarán, y los que no lo saben, llega a PGN, PGN le va a pedir a usted como notario dentro del proceso que usted adjunte ese informe que debe de tener por excusado de recibido de este registro que está en la Corte Suprema de Justicia. Este registro le va a dar un informe indicando de que usted como notario, ¿verdad? Inició el proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, del causante con el nombre, presuntos herederos, ¿verdad? La fecha de nacimiento del causante, la fecha en que falleció el causante, los motivos y la causa, ¿verdad? En ese informe usted tiene que adjuntar copia del certificado de defunción, ¿verdad? Porque es la de que efectivamente, ¿verdad? Se ha iniciado un proceso sucesorio testamentario o intestado, ¿verdad? Ustedes, a causa de muerte. Entonces, este registro es importante. En el artículo 4 del reglamento del registro de procesos sucesorios, que es un acuerdo número 4976 de la Corte Suprema de Justicia, este registro llevará los libros o tarjeteros que sean necesarios para llevar el control de todos los procesos sucesorios que se radiquen en la República. Es decir, que esos avisos son a nivel nacional y por lo tanto tienen que ser remitidos a este registro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él concentra toda la información de todos los procesos que se llevan en toda la República. Asimismo, llevará los índices que faciliten la consulta de los asientos respectivos. El encargado del registro para practicar con certeza los asientos respectivos llevará un control, ¿verdad? Ustedes, de las ampliaciones, homologaciones y acumulación de procesos, ¿verdad? Es decir, que si yo como notario, usted como notario, ¿verdad? Inicia un proceso sucesorio, pero dentro del proceso usted o los causantes, o los, mejor dicho, los presuntos herederos, le dicen, mire, es que mi papá solo tenía 3 bienes, porque eso es lo que tenían ellos conocimiento, que muchas veces el causante puede tener una infinidad de bienes que la propia familia no conoce a ustedes. Entonces, y conforme van averiguando, 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 van saliendo más bienes, ¿verdad? Ustedes. Y por eso se le llaman ampliaciones, cuando usted amplía ese proceso sucesorio para incorporar otros bienes, ¿verdad? Ustedes que tal vez en algún momento no fueron tomados en cuenta, pero que el causante sí los tenía a su nombre. Y por lo tanto, los herederos tienen ese derecho de poder suceder en todos los bienes, derechos y obligaciones que establece la ley. Eh, la homologación, ¿verdad? Ustedes, estas homologaciones se dan cuando, por ejemplo, ha pasado. Muchas veces iniciamos con un notario, ¿verdad? Ustedes, iniciamos con un notario el proceso, pero en el camino nos damos cuenta que el notario se tarda mucho, no es eficiente en el proceso, no me está, como cliente, pues hablo desde el punto de vista de los clientes, que el notario está tardando para poder llevar a cabo, ya llevo un año y ni siquiera me ha dicho cómo va en el proceso. O sea, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué puedo pasar ahí? Bueno, entonces miren, voy a cambiar de notario. Se puede hacer un cambio de notario, ¿verdad? Ustedes. Y de ninguna manera existe ningún impedimento, ¿verdad? En cuanto a las acumulaciones de procesos, puede que se haya dado con varios notarios, ¿verdad? Varios hijos con derechos a heredar y como nadie se ponía de acuerdo, pues dijo uno de los hijos, no, yo voy a iniciar el proceso por mi cuenta y el otro dijo, yo también por mi cuenta. Cuando damos los avisos y nos damos cuenta de que ya existen uno o varios procesos iniciados con el mismo causante, ¿verdad ustedes? Entonces ahí pues se puede dar la acumulación, es decir, que el registro le va a informar a ambos registros, a ambos notarios de que existe un proceso ya iniciado con ellos con diferente notario, ¿verdad? Según los avisos que remiten tanto los jueces como los notarios, ¿verdad? Ustedes. Y aquí es importante tomar en cuenta lo establecido, ¿verdad? Ustedes en el artículo 500, fíjense, del Código Procesal Civil y Mercantil,
que establece que si un mismo proceso sucesorio se promueve por distintos herederos de forma simultánea, ante diferente notario, no mediando acuerdo de parte. Y aquí quiero yo comentarles algo a ustedes. Cuando llevamos a cabo un proceso sucesorio en forma notarial, acá debe ser voluntaria porque es jurisdicción voluntaria, notarial, así se le llama, jurisdicción voluntaria notarial. Entonces, una de las características de estos procesos es de que debe de haber voluntad de las partes, pero si no existe acuerdo entre las partes o ya la voluntad no se da, entonces lo que dice este artículo 500, ¿verdad? Que al no existir, digamos, que no mediando acuerdo de las partes para reducirlo a uno solo, es decir, acumularlo a un solo proceso, ¿verdad? Porque ya se imagina, no, que yo quiero trabajar con mi notario, no, que yo con el mío, ese es un relajo a ustedes. Y entonces, si no hay acuerdo entre los herederos o presuntos herederos todavía, en cuanto a que se unifique en una sola persona, la solución que da el Código Procesal Civil y Mercantil, que deberá ser remitido porque en ese momento ya se vuelve conflictivo el proceso y ya le competiría a un juez, ¿verdad? Se vuelve ya de forma judicial, ¿verdad? Ustedes porque ahí deben de dilucidar. El juez tiene que tomar una decisión y el juez va a decir que se va a acumular en el juez ambos procesos y ahí se lleva digámoslo de esta manera, ahí se va a llevar a cabo el proceso sucesorio testamentario o intestado que se esté llevando a cabo. De igual manera puede pasar si se inicia ante jueces distintos de diferentes jurisdicciones, al existir que existen dos procesos ante jueces distintos, pues se debe solicitar por alguna de las partes la acumulación del proceso para que un solo juez lo lleve a cabo, ¿sí? Así es como funciona en la práctica. El reglamento ya citado, ¿verdad? Ustedes ese acuerdo que ya les comenté a ustedes, el 49-76, que es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Prevé los libros a cargo del encargado del registro de procesos sucesorios y será autorizado por quién? Por el presidente del organismo judicial, mediante una razón inicial que contendrá como mínimo los siguientes datos. Es decir, que estos son libros y todavía, fíjense ustedes, ahí llevan de forma eh, muy a la antigua, se podría decir, ¿verdad? Ustedes se llevan esos registros. Por supuesto que tal vez ya existirá tal vez ahí una base, un vaciado de información digital en una computadora, pero estos libros son autorizados por el presidente. ¿Y qué es lo que debe decir? El número de folios autorizados del libro, el objeto para el cual se destina el libro, la fecha y el lugar de la razón, la firma y sello del presidente del organismo judicial, y al final llevará otra razón, ¿verdad? Ustedes, al inicio del libro y al final del libro, llevará otra razón en la cual se indica dónde concluyen los folios autorizados e irán firmados y sellados por el presidente. Es como una autorización en cada folio, ¿verdad? Usted lleva la firma del presidente y su respectivo sello, con el cual se da por autorizado dicho libro. Y actualmente, ¿verdad? Ustedes el registro de procesos sucesorios se lleva a mano, ¿verdad? Como les comentaba, utilizando el sistema de tarjetas tipo Cardex para ustedes o Cardex, y en ellas se consignan en casillas diferentes la siguiente información. ¿Qué es lo que van a...? Esta es la información que como notarios nosotros remitimos a través de un informe, ¿verdad? O sea, es un escrito firmado y sellado por el notario ante el cual se radicó el proceso sucesorio. La fecha de radicación del proceso sucesorio. Nombre del solicitante o los solicitantes, es decir, los presuntos herederos, ¿verdad? Nombre y apellido del causante, que esto es lo más importante, ¿verdad? Nombre y apellido del causante. Nombre y apellido del padre del causante. Esto con el fin de evitar los homónimos, ¿verdad? Nombre de los presuntos herederos o legatarios que hayan, ¿sí? Que se consideran que puedan tener derecho sobre los bienes, ¿verdad? Si el proceso es testamentario, es intestado o de donación por causa de muerte. Eso lo tenemos que aclarar nosotros e informar a este registro, ¿verdad?
El tribunal o notario que conoce del proceso, ¿verdad? Entonces, ahí, si usted lo hace notarial, pues ahí va a aparecer que usted, el nombre de usted como notario, ¿verdad? Lleva ese proceso. Si es ante un juez, pues llevará el nombre del juzgado que lleva, ¿verdad? Con el número de causa, número de proceso, como un proceso judicial normal, ¿verdad? Usted. Y la otra información importante, si existe otro u otros procesos sucesorios del mismo causante, indicando en su lugar, ¿verdad? Ustedes, en su caso, lugar y fecha de erradicación y del libro y los folios o tarjetas donde fueron consignados lo anterior. Sí, Esto es importante. Esto te lo va a indicar a usted el registro. La parte F, el numeral F, esa información se la va a otorgar el registro si es que existe una duplicidad de procesos. Entonces ahí le va a decir, mire, señor notario, le quiero informar que sobre el causante tal, se inició un proceso sucesorio con el notario tal, ¿verdad? Este se inició en tal fecha para saber cuál se inició primero, quién lo hizo en el lugar correspondiente, porque recordémonos algo importante, ¿verdad? Ustedes, que el proceso sucesorio se va a radicar donde, y hay criterios. Primer lugar, el lugar de fallecimiento del causante, ¿sí? Y si yo no lo inicié donde él falleció, pues el otro criterio que la ley nos dice es el lugar donde el causante tenga la mayor cantidad de bienes, ¿sí? Pueda morir en la ciudad capital, ok, pero él era de Retaluleu, por ejemplo, ¿sí? Pero falleció en la capital, suele suceder, ¿sí? Pero entonces aquí hay dos opciones. Los familiares dicen, bueno, lo radicamos en la capital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así dice la ley, como primer lugar lo vamos a radicar en el lugar donde falleció. Bueno, pero como a ellos les queda lejos, están en Retaluleu, entonces el otro criterio es el lugar donde se encuentran establecido la mayor cantidad de bienes. Y si el señor, el causante, mejor dicho, vivía en Rectaluleos porque tal vez allá tenía su mayor cantidad de bienes y por lo tanto, pues ese criterio se aplica y se inicia de esa manera, ¿verdad? Entonces, estos criterios van a definir en su momento, ¿verdad? ¿Qué notario, por ejemplo, puede ser un criterio de, 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 de llevar a cabo un solo proceso, ¿verdad? Unificarlo. O en su caso, ¿verdad? Ustedes, pues si no hay acuerdo entre los herederos, como suele muchas veces pasar, entonces la ley, artículo 500 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que al no haber acuerdo entre los presuntos herederos, lo que va a suceder es que se va a tramitar en la vía judicial o jurisdiccional, ¿sí? Entonces, esta es la información que maneja este registro de procesos sucesorios, ¿verdad? Al momento de que nosotros demos nuestros avisos. Bueno, Li informes y perdón, certificaciones. Li, Perdón. perdón, antes que avance, perdón, fíjese que no le entendí, no le escuché lo que era homologación. Ah, cuando homologamos el proceso, ¿verdad? Ustedes, homologar el proceso, perdón, voy a regresar acá. Homologaciones. Cuando hacemos ampliaciones de proceso, pues ya los comentaba, ¿verdad? Cuando homologamos el proceso, cuando hacemos homologaciones, es cuando, por ejemplo, yo, notario, llevo mi proceso, mi cliente lo inicia conmigo, ¿sí? ¿Ok? Pero llega un momento en el que yo ya no le trabajo bien, ya no llego a la confianza, ya no hago el trabajo que me corresponde. Y como cualquier cliente, ¿verdad? Usted lo contrataron hoy, pero después su cliente le dice, mire, Lick, ya no quiero que usted lleve mi casa. Le voy a pedir, voy a cambiar de abogado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, al momento de cambiar de abogado, usted debe de hacer ese informe, el otro notario debe de informar a través de otro informe indicando que efectivamente el proceso ya no lo va a llevar el notario que inicialmente lo había iniciado, sino que va a ser transferido al nuevo abogado y notario. Y entonces ahí se lleva a cabo el proceso, ¿verdad? Así es como funciona esto.
Esos cambios lo hacen. ¿Por qué? Porque al final hay una responsabilidad del notario cuando termina con el proceso de poder remitir el expediente ya concluido de testamentario o intestado, de darlo y remitirlo a la Corte Suprema de Justicia para su resguardo y custodia. Bien, ahora bien, actualmente miren ustedes informes y certificaciones. El encargado del registro de procesos sucesorios, fíjense ustedes que proporcionará a los notarios que lo soliciten en forma verbal o de forma escrita la información sobre las inscripciones que realiza, ¿verdad? Es decir, que si usted como notario le requiere a este registro que le dé todos, digamos, las anotaciones relacionadas con un proceso sucesorio testamentario del causante tal, ¿verdad? El registro le va a dar la información. ¿Qué le puede dar este registro? Le va a decir si existe, por ejemplo, cuántos procesos sucesorios se iniciaron con anterioridad. Y esto es importante porque cuando nosotros agarramos, o mejor dicho así, cuando a nosotros se nos contrata para que continuemos un proceso ya iniciado por otro notario, lo importante acá es, vamos a tener que hacer una investigación si efectivamente dio los avisos que la ley establece, si, porque no solo damos avisos acá, sino que también solicitamos información, por ejemplo, a los registros dentro del trámite que nos corresponde hacer como notario, pedimos información a ambos registros, al registro central de la propiedad, así como al segundo registro de la propiedad. Estos dos registros nos van a dar a nosotros información. Y ahí, ¿por qué? Porque si digamos, cuando usted como notario hace un testamento, debe de dar aviso a ambos registros que usted otorgó un testamento, ¿sí? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces ambos registros, tanto el central como el segundo registro, cuando usted lleva a cabo un proceso sucesorio eh, intestado, ¿verdad? Ustedes, es decir, no hay testamento, yo le pido información a los registros si la persona tal y adjunto el certificado de defunción de la persona que falleció o de la que yo tengo interés que me informen si otorgó testamento o no. Ambos registros me van a informar a mí si hubo o no aviso de testamento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque con eso voy a descartar como notario que el causante no otorgó testamento, porque si otorgó testamento, entonces debo de llevar un proceso distinto. No es un proceso intestado, sino es un proceso testamentario. Y por lo tanto, entonces ya le informo a los familiares, mire, pero el causante sí otorgó testamento. Usted sabe con qué notario lo otorgó. Y entonces ya empieza la investigación nuestra, ¿verdad? Asesoría a nuestros clientes y reconducir, digamos, el proceso para que se lleve de forma adecuada, ¿sí? Entonces, estos informes, ¿verdad? Que va a entregar este registro, también va orientado en esa línea, si efectivamente se otorgó testamento o no. ¿Por qué? Porque además de dar aviso a los registros de que se otorgó un testamento, también como notarios tenemos que remitir una plica, ¿verdad? Como testimonio, ¿verdad? Cuando damos esos testimonios especiales que como notarios tenemos responsabilidad de compulsar y remitirlo al Archivo General de Protocolos, ese testimonio, ¿verdad? Debe de ir en una plica, si es un testamento común cerrado o si es un testamento común abierto, va en plica, ¿sí? Y se presenta ante el registrador para que éste lo resguarde, ¿sí? Entonces, el registro, ¿verdad? Este registro que pertenece al organismo judicial y este informe que también damos al organismo judicial, también va a tener conocimiento y por lo tanto nos puede dar esa información, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos pueden dar? Certificaciones. ¿Certificación de qué? De quién es el último notario o ante cuántos notarios pasó, digamos, el expediente, si quieren verlo de esta manera. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es muy probable que así como mis clientes me están buscando ahora a mí para que yo lleve este proceso, pueda que lo pudo haber hecho no solo con un notario, sino que con dos, con tres o con cuatro. ¿Se imaginan ustedes que dentro de un proceso hayan pasado varios notarios? Pues
se pone complejo el tema porque muchas veces el notario, pues tal vez era desordenado el anterior, no llevaba las cosas en orden, no tenía al día la información, los documentos que se requieren. Entonces nos toca ir recuperando los documentos que tal vez están extraviados, perdidos, ¿verdad? ¿Través de qué? De certificaciones, ¿verdad? Porque esto, o como lo decimos en buen a reconstruir el proceso o el expediente a través de certificaciones, ¿verdad ustedes? Bueno, si la solicitud fuere formulada por un juez, deberá requerirla mediante oficio, ¿verdad? Ustedes, dependiendo, si es notarial, como ya lo dijimos, pues usted va a hacer también su solicitud de forma oficial, es decir, a través de una solicitud. Pero si es a través de un juez, el juez lo va a hacer de manera oficial, es decir, girando un oficio al registrador de procesos sucesorios para que le envíe la información que se le solicita. Adicionalmente a esto, fíjense ustedes que la consulta del registro, si se dan cuenta, es pública, ¿verdad? Ustedes, y es gratuita, ¿verdad? Aquí existe ese principio de publicidad que todos los registros lo tienen, ¿verdad ustedes? Y la gratuidad, es decir, que usted no paga por mandar informes, solicitar certificaciones, no se paga absolutamente nada. Sí. Bueno, los informes, las certificaciones y los documentos que tengan relación con los asientos contenidos en los libros o tarjetas de la oficina serán suscritos por el encargado del registro bajo su responsabilidad. ¿Sí? Acá tomemos en consideración que eh, la ley, ¿verdad? Ustedes no le denomina registrador al encargado, sino que le llama encargado del registro. ¿Por qué? Porque es una persona que puede ser removida, ¿verdad? Ustedes, ¿quién lo nombra? El presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y como es un nombramiento, y todos ya saben, ¿verdad? Ustedes que la Corte, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia puede ser, puede rotarse, ¿verdad? De los 13 magistrados que llegan a la Corte Suprema, se puede ir rotando cada año. Entonces, mediante elección, pues, por supuesto. Entonces, asimismo, también ese personal puede ir rotando, por lo tanto, son encargados, ¿verdad? Ustedes, porque también se va el que me nombró a mí y llega el nuevo presidente, va a querer nombrar a alguien de su confianza y se va rotando también esos puestos, ¿verdad? Ustedes. Ahora bien, ¿qué principio registral premia en este registro? En este registro se observa el cumplimiento de los siguientes principios registrales. Uno, el de inscripción, como ya lo vimos, ¿verdad? Casi que en la mayoría, todos tienen ese principio, ¿verdad? Ustedes. El de especialidad, ¿verdad ustedes? Este es un registro muy especial. ¿Por qué? Porque este registro única y exclusivamente ve temas de procesos sucesorios, testamentarios e intestados, ¿sí? Y pues el principio que le aplica a todos los registros, que es el de publicidad. Es decir, que esta información que resguardan estos registros pueden ser accesada y debe de ser pública, ¿sí? A quienes lo soliciten, ¿verdad ustedes? Siempre y cuando demuestren interés también dentro del proceso, ¿verdad ustedes? Es decir, que si alguien es, porque puede pasar, ¿verdad? Ustedes pasa, muchas veces les va a pasar en la práctica a ustedes, que muchas veces, y ahí les pido, ¿verdad? Ustedes que tengan mucho resguardo y tengan mucha mesura cuando ejerzan el notariado. ¿Por qué? Porque puede venir, por ejemplo, los presuntos herederos y le dicen, es que mire, yo ya no tengo más hermanos. Mentira, tiene 10 hermanos más. Lo que no quiere es divulgar que él está iniciando el proceso, pero porque él se quiere quedar con la mayor cantidad de bienes. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado con ese tema porque, ¿y qué pasa acá? O le llega a ustedes un cliente, fíjese, Lee, que mi papá tenía 2 casas y ahora resulta que hicieron un proceso y nunca me dieron a mí información. Bueno, investiguemos, entonces vamos a este registro y ahí nos vamos a dar cuenta quién inició el proceso, ante qué notario, y entonces, mire, usted tiene derecho, entonces opongámonos al proceso notarial y usted, asesorando a su cliente, le dice, mire, mandemos un informe o mandemos una nota dirigida al notario en el que usted tiene interés porque y va a acreditarla con la certificación de nacimiento, que también usted es hijo del causante del quien llevan ese proceso y por lo tanto también tiene derecho. Al momento de que exista conflictividad en el proceso, ¿qué le va a tocar al notario?
Pues como acuérdense que lo que les decía, que estos procesos que se llevan ante notario debe de primar o debe de establecerse o se le debe dar prioridad a la voluntad. Es decir, si es voluntario no hay conflictos. Pero una vez exista conflicto entre los herederos y se manifiesta el conflicto, el notario automáticamente, eso va a tocar a usted si le pasa, porque acuérdense que inicialmente todos pueden estar de acuerdo, sí, estamos de acuerdo en iniciar el proceso, pero cuando empiezan a decir quiénes son los herederos, ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Ustedes, si hay conflicto una vez iniciado, usted como notario y yo como notario, la ley lo que me dice es que nos debemos de apartar y remitir nuestro expediente a un juzgado para que ese problema se resuelva en el juzgado, ¿verdad? Ustedes. Entonces, y este principio de publicidad es importante para quién, para las partes, para los que tengan interés, para aquellos que deseen informarse si efectivamente el causante ya otorgó testamento, ya se inició un proceso o no de la persona a quien nosotros tengamos interés. Acuérdense que no pueden ser solo los padres, podemos heredar de hermanos, podemos heredar de algún familiar, por ejemplo, un abuelo que no tenga ya sus, ¿verdad? De los abuelos, cómo se heredar, ¿verdad? El orden de sucesión, pues ustedes ya más o menos lo tienen establecido. No solo los padres per se, ¿verdad? Ustedes directamente se pueden heredar. Bueno, ahora hablemos un poquito de antecedentes de este registro de testamentos, ¿verdad? Ustedes, este registro tiene su fundamento, ¿verdad? Ustedes en el artículo 1185 del Código Civil, ¿verdad? Ustedes reformado por el artículo 91 del decreto ley 218, en el cual se establece que en el registro de la propiedad se llevará por separado, entre otros, el registro de testamentos y donaciones por causa de muertes, ¿verdad? Acá está el fundamento jurídico de la creación de este registro, ¿verdad? El registro de testamentos, desde su creación dentro del propio registro de la propiedad, recibe los avisos notariales mediante los cuales los notarios cumplen la obligación impuesta en el artículo 45 del Código de Notariado. ¿Sí? El artículo 45 del Código Notariado. Aquí hay una obligación que consiste en comunicar al registrador de la propiedad dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorice un testamento los datos establecidos en el artículo 1193 del Código Civil. Esto es importante, vean ustedes. Es importante que lo tomemos en consideración. Les comentaba yo anteriormente, ¿verdad? Usted otorga un testamento, debe dar dos avisos. Uno al registro de la propiedad de la zona central y otro al registro, al segundo registro. ¿Por qué es importante cuando usted otorga un testamento dar este aviso? Bueno, porque los registros deben de tener, deben de saber, ¿verdad? Efectivamente, si se otorgó testamento o no. ¿Por qué? Porque cuando usted inicia un proceso sucesorio intestado, es decir, no hay testamento, usted solicita a ambos registros si el causante otorgó testamento o no. Y el registro, ambos registros le tienen que contestar a usted diciéndole, dentro de los registros, el causante fulano de tal, ¿verdad? No otorgó testamento o sí otorgó testamento. Si le dicen sí otorgó testamento, automáticamente usted como notario, pues le tiene que informar a sus clientes y decirle, mire, discúlpeme, eh, digamos, el causante del que usted quiere heredar, él otorgó un testamento, entonces hay un testamento que se encuentra vigente. Y por lo tanto, necesitamos informar quién es el notario ante quién se compulsó. Y por supuesto, esa información se la van a dar a ambos registros porque ya se dio un aviso, ¿no? Entonces, ya el proceso cambia de un proceso sucesorio intestado a un proceso sucesorio testatario. ¿Por qué? Porque en el testamento hay una declaración de voluntad. ¿Se lleva casi que el mismo proceso de que un intestado? Sí. Se llaman a los presuntos herederos como el testamento. Nadie sabe qué es lo que contiene o cuál es la voluntad o la última voluntad del causante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al momento de que abran el testamento, ¿verdad? Pues ahí va a decir que la casa que estaba en la zona 1, el causante se la deja a fulano y a mengano. Que el vehículo tal se lo deja a sultano y a mengano.
Y puede pasar, ¿verdad? Ustedes que alguno de los presuntos herederos o hijos no tengan o no les haya dejado ningún bien inmueble o ningún bien mueble del cual él pueda heredar, ¿verdad? O cuentas o dinero, etcétera. Pues el testamento ahí sí que es la voluntad del causante y por lo tanto se debe de respetar, ¿verdad? Entonces, información que el registro proporciona, perdón, cuando es esta solicitada por entidades bancarias. Bueno, vean esto importante y estos acá se los voy a dejar aquí como algo importante. Fíjense ustedes que cuando vemos que quiénes son los principales, fíjense ustedes, quiénes son los principales en preguntar si una persona que ya falleció otorgó testamento o no, son los bancos. Fíjense ustedes, información que el registro proporciona cuando está solicitada por entidades bancarias, depositarias de fondos e intestados, en establecer si una persona que ya falleció otorgó testamento, donación o donación causa de muerte. ¿Por qué los bancos? Pues hay una cuestión lógica, pues, ¿verdad? Ustedes, como acuérdense que ahora estamos ya interconectados, ¿verdad? Tanto el sistema bancario, los diferentes registros, la SAT, y lo hablábamos, ¿verdad? El registro de la propiedad, el RENAP, y los diferentes registros, registro mercantil, etcétera. Pero ¿por qué están interconectados? Porque automáticamente, ¿verdad? Ustedes, y eso les va a pasar en la práctica, a mí me pasó varias veces, ¿verdad? Ustedes que los clientes, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien fallece, ¿sí? El banco se informa a través de informes que llegan del RENAP, que le llegan del RENAP, ¿verdad? Deben de estar informados. ¿Por qué? Porque si no, alguien haciéndose pasar por alguien que ya falleció puede querer ir a sacar dinero de una cuenta, ¿verdad? Ustedes. Y eso es delito, es delicado, ¿sí? Entonces, por eso los bancos, pero el banco tiene otro interés más a profundidad. ¿Por qué? Porque si pasados 10 años no llegan a reclamar esa cuenta que tenía el causante, pues automáticamente forma parte del fondo común del banco, ¿verdad? Distribuido entre los que tengan interés. Y eso es importante que lo tomen en consideración ustedes, ¿verdad? Ustedes, porque no solo los presuntos herederos, los interesados, ¿verdad? Ustedes solicitan esta información, también los bancos para esos fines, ¿verdad? Entonces, en el sistema de archivo de estos avisos es de folio personal, ¿verdad? Ustedes, es decir, que ahí se va archivando los testamentos de forma personal, es decir, con el nombre de la persona quien los otorgó. Y los tomos se llevan por folios, ¿verdad? Ustedes, y años de presentación de los avisos, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? Yo les comentaba, o bueno, anteriormente acá dejamos establecido de que como notarios tenemos un plazo de 15 días para dar esos avisos cuando otorgamos un testamento, faccionamos un testamento. Porque si no damos avisos, pues vamos a incurrir en una multa que se nos va a cobrar, ¿verdad? Ustedes, a nosotros, y debemos de pagarla en el Archivo General de Protocolos y posteriormente dar el aviso. Eso es una penalización por dar avisos extemporáneos, ¿verdad ustedes? ¿Cómo se encuentra organizada la organización de constituido por una unidad del Registro General de la Propiedad como una unidad, ¿verdad? Ustedes del Registro General de la Propiedad y este registro de testamentos está como una unidad, ¿verdad? Ustedes, tanto en el registro de la propiedad de la zona central como en el segundo registro de la propiedad, ¿sí? Ambos registros tienen esta unidad y se le denomina unidad del registro, como registro de testamentos, ¿verdad? Ustedes. Este registro de testamentos, su función primordial es tener la información de que si se otorgó un testamento, de quiénes se otorgó para poder llevar ese registro. Está a cargo de un jefe de la unidad de testamento, nombrado por el registrador general de la propiedad, ¿verdad ustedes? Y el jefe de la unidad de testamentos es asistido por una persona encargada de dar ingreso a los avisos notariales, recibir la solicitud de informes y elaborar los mismos. Sí,
Su función es recibir la información, archivar la información, resguardar la información, dar los avisos que se solicitan, ¿verdad? Ustedes. Y eso ese es el trabajo, digamos, de este registro. Es una unidad, es pequeña, sí, con mucha responsabilidad, por supuesto, como cualquier otro, otra responsabilidad que tienen los demás registros. ¿Qué atribuciones adicionales tiene este registro o esta unidad? El registro de testamentos con fundamento en el artículo 1194 del Código Civil, fíjense ustedes, cuando muere el testador, es decir, el que otorgó el testamento, si le es presentado el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción del causante, realiza un asiento registral en el libro de testamentos, asignándole un número de asiento de folio de libro. Es decir, que cuando usted otorgue un testamento y vaya a llevar un proceso sucesorio testamentario, primero, cuando otorgó el testamento, tiene que informar a este registro, el registro de testamentos, e indicarles, miren, otorgué un testamento, este es mi informe, ok, ellos lo resguardan. Cuando el testador fallece, ¿sí? Y vienen sus clientes, que son los presuntos herederos, le dicen, fíjese que mi papá falleció, pero dejó un testamento con usted, Lick, hágame favor. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sacar un testimonio del testamento que otorgó, un testimonio, remitirlo a este registro y con su certificado de defunción, remitirlo para que se anote que el que otorgó ese testamento falleció, ¿sí? Falleció. Y entonces este registro procederá a hacer la anotación correspondiente, ¿verdad? Ustedes indicando un número de asiento, folio y el libro en el que se asienta. Y estos asientos registrales se realizan por el jefe de la unidad, ¿sí? El jefe de la unidad en orden cronológico de entrega, ¿verdad? Ustedes, así como cualquier registro, ¿verdad? Lleva su control registral de todos los asientos y los actos relacionados con el causante. Quien haya emitido ese testamento y como ya falleció, ¿para qué sirve esto? Bueno, porque recuérdense notarialmente, o les recuerdo un poquito, ¿el testamento puede ser revocado, sí o no? Sí. El testamento, según la ley, un testamento posterior revoca a uno anterior, ¿sí? Entonces, con esto, el registro de testamentos tiene por asentado de que el testador ya falleció y por lo tanto, porque puede alguien pícaro a ustedes, alguien que quiera vulnerar la seguridad jurídica de este registro y mandar un informe diciendo de que el testador con fecha tal otorgó otro testamento y puede ser falso. ¿Por qué? Porque ya el registro va a tener información de que el testador falleció con una fecha cierta, una fecha exacta, y que por lo tanto no puede existir un testamento posterior a esa fecha. No sé si me explico, ¿verdad? Miren, los registros tienen su función, una función ahí sí que grandísima y valiosa en cuanto al resguardo de la información para dar esa certeza jurídica, ¿verdad? A las personas que lo atienden, que lo asisten, las personas que dan esa información, o nosotros, más que todo, nosotros como notarios, que somos los que alimentamos a estos registros y somos los encargados de remitir toda esta información, ¿verdad? Ustedes cuando en nuestras oficinas o en nuestras notarías, nuestros clientes nos solicitan este tipo de trámites. Y por lo tanto es importante que ustedes y yo, pues como notario, sepamos de estos trámites. Muy bien. Entonces, vean, compañeros, espero que ya les hayan pasado ya el listado para su asistencia. Yo, el día de mañana es el último día que tenemos clase, nos conectamos el día de mañana. Eso sí, mañana nos vamos a conocer todos, ¿verdad? Vamos a tener un espacio ahí para conocerlos y poder interactuar, porque ya ven, pues únicamente me toca a mí
el poder comunicarme con ustedes. Mañana de repente ya nos platicamos ahí, nos conocemos, porque si bien es cierto, la virtualidad nos aleja mucho, pero de la medida o la manera en que nosotros podamos acercarnos, ¿verdad? Ustedes, por lo menos conocernos a través de las pantallas, es importante. Entonces, el día de mañana la clase va a ser un poco distinta y entonces espero que el próximo 24 que nos toca el examen, pues lo hagamos de una manera adecuada, ¿verdad? Ustedes y por supuesto, saben que ahí estoy a la orden, que pasen feliz noche, gusto saludarles y pasan su asistencia para que no tengan problemas con sus notas. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Liz. Gracias, Gracias. licenciado. Buenas noches. Licenciado.